Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Build the Future, en un episodio de Compliance. Hoy vamos a conversar sobre los programas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos como invitado especial a Tomás Mendy. Tomás es asesor en la Unidad de Información Financiera, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Economía y Ciencias Políticas. Además, para mí es un invitado muy especial. Con Tomás hicimos un programa de mentoreo en el cual nos conocimos y trabajamos juntos creciendo en ese programa. Así que, Tomás, bienvenido. Es un placer para mí tenerte acá y contar con tu presencia y que nos ayudes un poco para hablar de los programas de prevención del lavado de activos y cómo se vincula también con compliance, ¿no? Un poco desde otra visión. Así que... Bueno, buen día, Luján. Para mí es un gusto enorme poder compartir este espacio con vos y con la audiencia que nos está escuchando. Y tal cual decís, te conocí yo como alumno en la certificación de compliance de la UCA. Te tuve como profesora y después como hicimos un mentoreo y la verdad un placer, aprendí mucho y lo recomiendo como experiencia para todo aquel que quiera inmiscuirse en el mundo de compliance. Fue un aprendizaje mutuo porque, vos aprendiste un poco de compliance y yo aprendí de los programas de prevención del lavado de activos, así que creo que eso es lo bueno, que el aprendizaje también en los programas de mentoreo y demás sean mutuos. Y bueno, un poco ya entrando en tema y con esta experiencia tuya como asesor en la UIF y también, por supuesto, tú como especialista en Derecho Administrativo y demás, me gustaría que comencemos a hablar esta vez de los programas de prevención del lavado de activos, no tanto en comparación con lo que es un programa de compliance, sino más sobre el organismo de contralor, de alguna manera, y qué rol cumple la UIF en el sistema de prevención del lavado de activos. Bueno, mira, la UIF cumple un rol esencial dentro de lo que es el combate local al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Se trata de un organismo que fue creado, recordemos, en el 2000 a través de la ley 25246. Es autoridad de aplicación de esa ley y como tal es el órgano rector del sistema de prevención del lavado de activos argentino. La función esencial del organismo consiste en el análisis, el tratamiento y la difusión de información financiera a los efectos puntualmente de prevenir el delito de lavado de activos por un lado y el financiamiento del terrorismo por el otro. Es decir, que lo que busca proteger la UIF en definitiva es garantizar la integridad y transparencia del sistema económico financiero argentino, intentando evitar que ciertas organizaciones criminales utilicen a determinadas personas jurídicas o humanas, que la ley denomina sujetos obligados, como canales para lavar sus activos. ¿Y cómo actúa en esa dinámica la UIF? Y lo hace a través de dos fases. Una fase represiva, a partir de la cual colabora con la justicia y con el Ministerio Público Fiscal en la represión de este tipo de delitos, y además tiene la facultad en esa instancia de represión de intervenir en ciertas causas judiciales como parte querellante. Y por otro lado, en la fase creo que más importante que tiene el organismo es la fase preventiva, que justamente lo que apunta ahí es a evitar que el delito se lleve a cabo, el delito de lavado de activos, ¿no? Y es en esta instancia de prevención donde la UIF ejerce sus principales potestades de lo que es materia de regulación, es decir, allí dicta distintas resoluciones que los llamados sujetos obligados tienen que cumplir ante el organismo. Tienen la facultad, además de supervisarlos e inspeccionarlos para verificar si están cumpliendo con esa normativa y eventualmente, luego de la instrucción de un sumario, si es que requiere o necesita la UIF investigar si se cometió o no una infracción, tienen la facultad de sancionarlos. Ese es, a grosso modo, el esquema que tiene la UIF y el funcionamiento y el rol esencial que cumple dentro del sistema local de prevención del lavado de activos en Argentina. Bueno, un rol muy relevante, digamos, que tiene, como bien vos describiste, diferentes aristas, ¿no? Y en esta normativa, entiendo que se encuentra inspirada por las normas Gafi, están allí sus antecedentes, y a mí me gustaría en este punto, que son normas tan relevantes y de referencia,
¿cuáles son las similitudes, si las hay, y diferencias que tiene la normativa local con las normas Gafi? Bueno, como bien mencionás, Luján, tanto las normas como el sistema en general de prevención de lavado de activos local encuentra sus antecedentes y se rige en función de los estándares y políticas que dicta el Gafi a nivel global. Y esto responde en realidad a que el combate contra este fenómeno, contra este tipo de delitos, se lleva a cabo principalmente en el plano internacional y luego a través de los regímenes internos que contemplan cada país. Dentro del plano global, la figura del organismo rector en esta materia es el Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como el Gafi, que dicta distintas políticas y recomendaciones que los estados tienen que cumplir como piso. ¿Cómo dicta estas políticas y estos estándares? Lo hace a través de las llamadas recomendaciones, que hoy son 40 recomendaciones vinculadas al lavado de activos y 9 recomendaciones especiales vinculadas al financiamiento del terrorismo que fueron agregadas o adicionadas con posterioridad al atentado de las Torres Gemelas en su momento, que ahí Estados Unidos y distintos países comenzaron a poner mayor foco en lo que es el financiamiento del terrorismo, además del lavado de activos. Y yendo más concretamente a tu pregunta de si existen similitudes, diferencias y demás, en rigor, digamos, el Gafi no exige no exige que exista una similitud exacta o que sea una transcripción literal, que las normas locales reflejen una transcripción literal de lo que son las recomendaciones de Gafi. Lo que sí exige y controla a través de las evaluaciones mutuas que realiza de vez en cuando, este año le toca a la Argentina, por ejemplo, sí controla que las normas que dictan los países a nivel local sean efectivas y respondan a las directrices de Gafi. Controla, en definitiva, que el piso establecido en esta materia sea reflejado luego en la normativa local de cada país, pero adaptándola a las circunstancias particulares que cada país pueda tener, a su marco jurídico, a su marco constitucional y demás. Entonces, si uno mira, digamos, las regulaciones de Uruguay, Chile, Argentina, pueden tener variaciones, pueden ser distintas, pero en términos generales todas tienen que responder a los mismos estándares. Claro. Y eso es lo que controla el Gafi. Claro, son principios rectores. Son principios, exactamente. Exacto, que siguen. Y en este punto vos mencionaste, sobre todo, respecto a los sujetos obligados, ¿no? Entonces, gran tema. Sí. ¿Cuáles son los sujetos obligados al régimen de la UIF? Y te digo gran tema porque es como que esto es algo que va cambiando, ¿no? En algunas cuestiones. Bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados al régimen de la UIF? Que creo que esto es un punto interesante e importante también que se diferencia de lo que es programa de compliance y demás, ¿no? Bueno, como bien decís, no todos los sectores que intervienen en la economía están obligados a cumplir con la normativa de Gafi, la normativa de la UIF, perdón. Esto es importante aclarar. Y en ese punto se comienza a diferenciar entre lo que es el compliance atinente a la ley de responsabilidad penal empresaria y lo que es el compliance en materia de prevención del lavado de activos. Específicamente en lo que es el programa de prevención del lavado de activos lo tienen que cumplir todas aquellas personas humanas o jurídicas que se encuentran enumeradas en la ley 2546, más específicamente en el artículo 20, que contempla y contiene distintos tipos de sujetos que a grandes rasgos se pueden clasificar en sujetos públicos, como puede ser el Banco Central, la AFIP, la CNB, el INAES, el IGJ, etc., o sujetos privados, como pueden ser las entidades financieras, los casinos, mutuales, contadores, escribanos, etc. Y en ambos casos, todos estos sujetos forman parte tanto del sector financiero como no financiero. Y lo importante es que todo este núcleo de sujetos obligados tienen también un rol esencial en el combate al lavado de activos, porque son ellos quienes no solo deben cumplir con las obligaciones contempladas tanto en la ley 2546 como su normativa reglamentaria, sino que principalmente tienen que reportar todas aquellas operaciones que ellos estimen pueden ser consideradas sospechosas, de acuerdo obviamente a los factores de ponderación que establece la ley. Y esa información que reportan a la Unidad de Información Financiera permite al organismo nutrirse
de datos, de información y demás sumamente relevante para investigar posibles delitos, digamos, de delitos relacionados con esta temática, o en su caso prevenirlos, informando a la justicia, al Ministerio Público, realizando sus propios informes de inteligencia y demás. Pero básicamente, yendo a la pregunta concreta, los sujetos obligados son aquellos que se encuentran enumerados de forma taxativa en la ley. Son esos. Creo que eso es un punto súper relevante, sobre todo porque en algunos lugares o la gente por ahí que no es especializada en estos temas, existe algún tipo de confusión entre un programa de prevención del lavado de activos, programa de compliance, porque muchas veces entre los sujetos obligados, digamos, es lo que mayor foco le pone al programa de prevención del lavado de activos, y se habla de programa de cumplimiento y genera algún tipo de confusión. Creo que uno puede, y ahora vamos a ir a cuál es la definición o el objetivo de un programa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se puede definir como qué es por su objetivo, y también se puede definir por quién lo tiene que cumplir, ¿no? Exactamente. Y de acuerdo a tu conocimiento, me gustaría que nos cuentes, ¿qué es un programa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Bueno, similarmente a lo que es un programa de integridad, el programa de prevención del lavado de activos comprende un conjunto de acciones, de mecanismos y procedimientos internos, pero en este caso puntual orientados a dar cumplimiento a cada una de las obligaciones contempladas tanto en la Ley 2546 como en toda su normativa reglamentaria. Y para sistematizar todo ese conjunto de obligaciones, que realmente son varias y de distinta naturaleza y demás, las mismas se pueden resumir en 3 grandes políticas que deben cumplir los sujetos obligados. Una es la política de prevención, 2 es la política de conocimiento del cliente, y tercera, las políticas de reporte. Cada una de estas políticas comprende a su vez varias obligaciones, como te comentaba. La política de prevención, por ejemplo, para enunciarte algunos ejemplos, exige que los sujetos obligados en primer lugar se registren ante el organismo y presenten la documentación que deban presentar, etc. Que designen un oficial de cumplimiento, que implementen planes de capacitación a todo su personal, a las gerencias, al oficial de cumplimiento, al directorio, que al mismo tiempo implementen herramientas tecnológicas, que autoevalúen sus riesgos, este es un factor esencial, que aparte elaboren un manual de procedimiento en el cual se establezcan las políticas que va a llevar a cabo la empresa para cumplir con toda esta normativa y demás. Esas son a grandes rasgos las obligaciones que se incluyen dentro de lo que es la llamada política de prevención. Luego, digamos, el programa de prevención tiene que cumplir con lo que es una adecuada política de identificación de los clientes. ¿Y esto qué implica? Que cada sujeto obligado a comenzar una relación comercial con un cliente determinado tiene que primero identificarlo personalmente a través de documentación fehaciente. Tiene que verificar si ese cliente reviste o no la condición de persona expuesta políticamente, es decir, la famosa condición PEP. Sí. Tiene que aparte verificar si esa persona se encuentra incluida o no dentro del listado de terroristas que establece el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y aparte tienen que identificar a su beneficiario final, porque muchas veces detrás del cliente, muchas veces el cliente es una estructura efectuada a través de una persona jurídica, y el beneficiario de esa relación o de la futura transacción y demás es una persona distinta. Entonces, los sujetos obligados no solo tienen que identificar personalmente a la persona con la cual establezcan una relación comercial, sino también a su eventual beneficiario final. Esas obligaciones comprenden lo que es la política de debida diligencia que tienen que cumplir los sujetos obligados. Y por último, la tercera gran política que deben cumplir es la política de reporte, que los reportes en términos generales pueden ser de 3 tipos. Los llamados reportes de operación sospechosa, que son aquellas operaciones inusuales que además sean injustificadas tanto en materia económica como jurídica. Es decir, además de ser inusuales dentro de lo que es el promedio de transacciones que realiza un cliente determinado, no tienen que estar justificadas en el caso puntual, ni jurídica ni económicamente. Tienen que además reportar aquellas operaciones vinculadas con operaciones terroristas, que en este caso
Esto sucede cuando el cliente está incluido en uno de los listados. Eso ya en sí hace presumir de que la operación ya es riesgosa y es sospechosa de financiamiento del terrorismo, o que los bienes involucrados, ya sea el dinero, el bien en general, también está vinculado con alguna célula terrorista. Claro. Y después, dentro de también la política de reportes, se contemplan lo que son los reportes sistemáticos, que son comunicaciones que mensualmente ciertos sujetos obligados tienen que realizar a la UIF. En este caso, no se trata de operaciones sospechosas en sí, porque puede suceder que reporten en sí información que no sea sospechosa. Pero para ponerte un ejemplo, por ejemplo, los escribanos tienen que reportar aquellas operaciones que superen un umbral económico determinado, claro, aquellas compraventas. Y eso lo que hace es también nutrir a la UIF de información adicional a la de los reportes de operaciones sospechosas que robustece la matriz de riesgo que tiene la UIF y demás para eventualmente investigar este tipo o eventuales comisiones de delitos y demás. Y como te digo, estas tres políticas en realidad es una forma de sistematizar un poco las obligaciones y comprenderlas de mejor manera para quien nos esté escuchando, pero lo cierto es que se encuentran totalmente relacionadas. Claro. El sujeto obligado tiene que cumplir con todo y lo tiene que hacer a través de un programa que sea coordinado, sistematizado, que en algún punto sea integral. Que tenga un hilo conductor. Que sea un hilo conductor. Y en esto me llega a pensar y a relacionarlo un poco con el tema de los programas de compliance. Vos hablaste en una fase del manual, de la evaluación de riesgos eventual y demás, con una etapa de prevención de alguna manera y luego una etapa de detección también, ¿no? Entonces ahí vos hablaste de terceras partes, de Exacto. reportar operaciones sospechosas, de red flags de alguna manera. Exacto. Entonces ahí vemos de alguna manera un paralelismo. Obviamente en la UIF tiene sus sujetos obligados y se imponen determinadas obligaciones, como bien mencionabas, ¿no? Y entre estas obligaciones, ¿cuáles son esas presentaciones obligatorias que vos, al asesorar a algún cliente o a un sujeto obligado o lo que fuera, dirías, bueno, estas no te las puedes olvidar, digamos, tenés que tenerlas bien anotaditas y presentes? Mira, ahí hay que distinguir, en primer lugar, una cuestión. Ciertas obligaciones, o sea, deben cumplir todas las obligaciones, ¿no? Porque el incumplimiento de cada obligación, independientemente de la naturaleza de la misma y demás, conlleva una sanción en el caso de que se constate esa infracción, por supuesto. Pero hay ciertas presentaciones que los sujetos obligados deben hacer de manera proactiva, es decir, deben presentar ellos ante el organismo y no requieren de una eventual inspección para ser detectadas. En primer lugar, toda aquella persona humana o jurídica que opere en el mercado y no se haya inscrito ante la UIF se debe inscribir y obviamente se encuentra contemplada dentro como sujeto obligado, se tiene que registrar ante el organismo de acuerdo a los recaudos que exige la resolución 50 del 2011 y todas sus modificatorias. Y una vez que se registra, tiene que presentar distinto tipo de documental que varía de acuerdo si se trata de personas humanas o jurídicas. Pero es toda la documental tendiente a identificarlo, es decir, quit, de domicilio, etcétera. Y para la persona jurídica, el estatuto actualizado, el nombramiento de los directores, etcétera. Lo mismo respecto del oficial de cumplimiento. Cuando el sujeto obligado se registra, tiene que designar un oficial de cumplimiento y informar su nombre, su DNI y demás, y constatarlo documentalmente ante la UIF. Y en el caso de que desean renovar un oficial de cumplimiento, tienen que, dentro de los 5 días hábiles, notificarlo también a la UIF. Y por otra parte, ciertos sectores, ciertos sujetos obligados, puntualmente las entidades financieras, las compañías de seguro, los agentes que intervienen en el mercado de capitales, y lo que es el sector de tarjetas de crédito, tienen que cumplir con 2 obligaciones adicionales porque están contempladas en las últimas normas que dictó la UIF. Una de ellas es presentar anualmente un informe técnico de autoevaluación de sus riesgos, que debe ser actualizado todos los años, y es importante esta obligación en concreto. Y la segunda gran obligación que tienen es presentar un informe de un revisor externo independiente, que también va a ser, que es una especie de auditoría externa que realiza un experto en materia
de prevención de lavado de activos y demás, que lo que va a tender a verificar es si el sistema implementado por el sujeto obligado, el sistema de prevención, es realmente efectivo y eficiente en la práctica. Y ese informe del revisor externo independiente también debe ser presentado todos los años en el plazo que establece la normativa. Y después, como te decía, otro tipo de obligaciones, contar con un manual de procedimiento y más, si bien no las tienen que presentar ante la UIF, tienen que cumplirlas, por supuesto, porque eventualmente si la UIF los inspecciona, tienen que demostrar no solo a través de la documental necesaria que efectivamente cumplen con la obligación, sino que tienen que lo que le interesa al organismo y al GAFI también es demostrar efectividad en la práctica. Claro. Y todo eso tiene que estar documentado. Claro. Bajo el lema de lo que es el compliance, que es no solo ser, sino aparentar. Bueno, esa figura se traduce perfecto también en lo que es el combate al lavado de activos. Sí, allí hay varias similitudes. Obviamente, en una de las obligaciones que vos mencionabas, en algunas de ellas se necesita proactivamente hacer una presentación, hay una obligatoriedad, en otra lo tenés que tener y solamente evidenciarlo ante una inspección o que esté el órgano de control. La diferencia acá, que me parece súper interesante toda la descripción que vos hiciste, porque antes hablábamos de las similitudes con un programa de compliance, ¿no? La prevención, la detección, y ahora esto es una diferencia, porque acá en un programa de compliance vos no tenés que proactivamente hacer una presentación, vos evaluás cuál es tu programa adecuado de integridad según diferentes factores de tu organización. En cambio, en este caso están las obligaciones de alguna manera bien delimitadas, ¿no? Exactamente. Sí. Y vos mencionabas ahí con uno de los puntos esta necesidad de auditorías externas y demás. Me gustaría que nos cuentes un poco en qué consisten estas auditorías, si hay diferentes tipos de auditorías y cómo son. Bueno, esencialmente hay dos grandes tipos de auditorías. Sí. Lo que es, la normativa le exige por un lado a los sujetos obligados que realicen un plan de auditoría anual, que esta es una auditoría interna que realiza una de las áreas comprendidas dentro de la estructura del sujeto obligado, y el objetivo de esta auditoría interna es verificar la posible existencia de alguna deficiencia y a partir de allí proponer mejoras y los tiempos para estas mejoras, o sea, un plazo dentro del cual el propio sujeto obligado debe intentar mejorarlas. Y esta auditoría, digamos, la auditoría interna debe ser comunicada al oficial de cumplimiento, los resultados de la auditoría, y el oficial de cumplimiento tiene que informarlo ante el directorio. Esto es una obligación que también está establecida por ley. Lo que busca en definitiva es, en algún punto, ir fortaleciendo y robusteciendo el sistema, el programa preventivo que tenga cada sujeto obligado. Y esto se realiza de manera anual y siempre que se va encontrando alguna deficiencia permite ir mejorando el sistema e ir analizando, porque las deficiencias pueden estar hasta en una desactualización por ejemplo, que el programa refleje que esté desactualizado porque no contempla, por ejemplo, la nueva normativa en materia de PEP. Y esa deficiencia que es detectada por la auditoría interna, al otro año tiene que ser mejorada porque también la UIF controla eso y hace un control y un cotejo entre los resultados de la auditoría y muchas veces lo que surge a partir de allí en la práctica. ¿Cuáles fueron las medidas para mejorar las debilidades previas, ¿no? Es como volviendo, y yo te llevo a esta comparación, es la mejora continua, la mejora continua. Entonces, es muy dinámico. Claro, es un programa de auditoría y de mejora continua del programa de prevención del lavado de activos. Y ahí vamos de nuevo al monitoreo y mejora continua del programa de compliance. Es así, exactamente. Totalmente. Y ahí vos hablabas, cómo mejoraron aquellos hallazgos, ¿no? Y cómo los mejoraron, cómo se hizo esta mejora continua. ¿Cuáles vos considerás en este punto que son, digamos, esos watch-outs o las mayores debilidades, el talón de Aquiles que vos decís, mira, esto no te lo podés saltear, no podés mirar para otro lado, tenés que estar atento sí o sí en cumplir o en mejorar o lo que fuera? Mira, en lo personal creo que uno de los aspectos más importantes y los primeros que tienen que poner el foco en los sujetos obligados es en realizar una correcta y adecuada autoevaluación de sus riesgos. Porque realizando una matriz a partir de la cual conozcan los riesgos a los cuales el sujeto obligado se encuentra expuesto, van a poder tener un programa que es mucho más eficiente, porque van a asignar los recursos a donde mayores riesgos haya y más efectivo en la práctica también.
Y esto es justamente lo que busca la UIF y sobre todo el GAFI a través de las últimas recomendaciones que dictó en el 2012, que exige que tanto los estados como los sujetos obligados y todos los agentes que intervienen en el combate al lavado de activos realicen sus programas y demás desde un enfoque, lo que se llama desde un enfoque basado en riesgo, claro, que es justamente lo que te comento. Y para realizarlo desde un enfoque basado en riesgo, primero tenés que autoevaluar tus riesgos. Claro. Y justamente en relación a esto, la UIF publicó recientemente un informe en el que en algún punto señala las principales deficiencias que encontró de los informes de autoevaluación de riesgo que fueron presentados, no a modo de crítica, sino a modo de mejora para el sector privado, para claro, que se tengan en cuenta, y como una especie de guía de buenas prácticas para mejorar para los años siguientes. Y dentro de esas falencias que encontró, a modo de ejemplo, se expuso que por ejemplo, ciertas autoevaluaciones no contienen o no contemplan o no explican qué metodología utilizaron para identificar sus riesgos y demás. Tampoco en algunos casos establecen el periodo analizado. Es necesario que establezcan el periodo analizado y evaluado dentro de lo que es la autoevaluación de sus riesgos. En otros casos, los sujetos obligados no tienen en cuenta el contexto externo e interno al cual está expuesta la entidad. Y principalmente un factor que me parece importante es que en otras ocasiones no contemplan, la autoevaluación no contempla los 4 factores mínimos de riesgo que exige la normativa antilavado, que son tener en cuenta los factores de riesgo en relación a los clientes, a los productos y servicios que brindan, a los canales de distribución que tiene cada sujeto obligado y a las jurisdicciones en las cuales opera. Y esos 4 factores mínimos de riesgo que mínimamente te exige la normativa antilavado no pueden dejar de estar en una autoevaluación de riesgos en esta temática. Después, por supuesto, si cada sujeto obligado lo quiere hacer con mayor rigor y demás, y teniendo en cuenta particularidades que por ahí presente, puede agregar otros factores de riesgo, y bienvenido sea. Pero me parece que por lo que se lee del informe que dicta la UIF es hacer foco en estas cuestiones, ¿no? Y después, por supuesto, a mi juicio, todas las obligaciones son importantes, porque desde la obligación de registración ante el organismo, para que el organismo pueda en algún punto controlar al sujeto obligado si está cumpliendo o no con la normativa, además, hasta contar con un manual de procedimientos que refleje efectividad en la práctica, es decir, que la actividad diaria del sujeto obligado responda a lo que dice efectivamente el manual de procedimientos y que no sea un mero documento aprobado por el director y nada más. Desde los planes de capacitaciones para que el personal sepa cómo actuar en cada circunstancia, de contar con herramientas tecnológicas, porque hoy la realidad es que los sujetos obligados, sobre todo que tienen cierta dimensión estructural, económica y demás, tienen miles de operaciones diarias y la única forma de controlar y monitorear esas operaciones es a través de la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas. Entonces, todas las obligaciones son realmente importantes, pero como te comentaba, me parece que el foco tiene que estar primero en lo que es la autoevaluación de riesgos y a partir de ahí ir construyendo lo que es el programa. Totalmente. Si vos tenés como objetivo prevenir y detectar para que después eventualmente se sancione, si vos no sabés a dónde están tus riesgos y no lo haces adecuadamente, ¿cómo vas a trabajar en la prevención y en la detección? Es prácticamente imposible. Totalmente. Y me parece que esto que vos comentaste es súper importante, esta guía de buenas prácticas y la importancia de esos 4 ejes que vos mencionaste, porque eso hace que tu evaluación de riesgos esté focalizada en tu industria, en definitiva, o en tu compañía, ¿no? Entonces, ver estos 4 puntos es: tenés que mirar tu negocio y hacerlo adecuado a tu negocio, ¿no? Totalmente. Súper importante. Así que, Tomás, ya estamos llegando al final, pero la verdad es que te agradezco muchísimo. Creo que hay muchas similitudes y muchas diferencias con lo que es un programa de compliance. Creo que tener un programa, conocer uno u otro, te ayuda para, si vos tenés conocimiento de la prevención del lavado de activos, te ayuda después para compliance. Si tenés conocimiento de compliance, también te ayuda para esto, ¿no? Totalmente, como decís. De hecho, yo haber hecho la certificación de compliance en la UCA en su momento me dio muchísimas nuevas herramientas. Yo conocía mucho más en rigor la normativa antilavado y demás, pero lo que es el sistema de compliance y el funcionamiento a nivel interno de las empresas y de las organizaciones en general
creo que te da muchas herramientas para después implementar dentro de lo que es un programa de prevención de lavado. Y como decís, tienen sus diferencias, pero en lo sustancial, digamos, en lo que hace a la dinámica de funcionamiento, gestión, monitoreo, etcétera, que implica un programa de compliance en sí, el funcionamiento es muy similar. Sí. Después, obviamente, requiere sus adaptaciones, por lo que comentamos, por las distinciones que hicimos y demás, requiere que sea adaptado, ¿no? Pero la creo estructura de pensamiento, de alguna manera, de organizar, es la misma. Exacto. Así que, bueno, la verdad que tu conocimiento sobre los temas de la UIF y la normativa y demás es increíble, así que seguramente estaremos en contacto. Te agradezco un montón tu presencia, para mí es un placer tenerte acá y absorber todo este conocimiento que nos vas transmitiendo, así que muchas gracias. No, para mí el placer es mío, Luján, es un honor compartir este espacio con vos y con la audiencia que nos está escuchando en este momento, y bueno, y seguramente sigamos en contacto, así que nos veremos en lo inmediato. Muchas gracias Tomás, un placer. Bueno, muchas gracias a los oyentes, seguramente les ha resultado increíblemente de interés como a mí, y bueno, nos vemos en otro episodio de Build the Future, en este nuevo programa de diversidad, de inclusión y también de compliance. Gracias.